Muy buenas emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero contar una historia de verdad surrealista, una historia para no dormir. Y sí, amigos, hoy os quiero contar la historia de la última subida del salario mínimo interprofesional, que como sabéis, se aprobó a finales de septiembre. Y bueno, pues tal y como nos tienen acostumbrados, pues una medida que se toma con carácter retroactivo, que ya ahí podríamos evaluar si eso al final da seguridad jurídica a cualquier empresario que tenía un trabajador contratado con unas condiciones y sacamos una ley que las cambia con carácter retroactivo. Es decir, me cambias las reglas del juego después. Bueno. Estamos hablando de un mes, pero sí, con carácter retroactivo. Hacemos una subida con carácter retroactivo. Y oye, al que no le guste, pues mala suerte. Bueno, pues ahí no acaba la cosa. Os voy a contar toda la película y en qué situación estamos ahora mismo con esa subida retroactiva del salario mínimo interprofesional. ¿Y cuál es el primer capítulo? Primero, esa aprobación a finales de septiembre, una ley que tiene efecto el día 1 de septiembre. Ya empezamos a hacer las cosas de aquella manera. Pero no acaba aquí la cosa. Y aquí viene ese primer capítulo. Y es que no se aprueba ese reglamento para las cotizaciones hasta diciembre. O sea, lo aprobamos a finales de septiembre, con carácter retroactivo el día 1, y no es hasta finales de año, hasta diciembre, cuando aprobamos esas reglas para cotizar por esos trabajadores en esa subida del salario mínimo. Pues aquí empiezan todos los problemas. Segundo capítulo, pues desde que se aprueba esta subida del salario mínimo hasta que se da el reglamento, pues claro, las gestorías, los responsables laborales tienen que cotizar, tienen que aplicar estas subidas a los trabajadores, pero no saben exactamente qué es lo que tienen que aplicar. Bueno, pues hay algunos que se basan en lo que se ha dicho en los medios de comunicación, que sube ese salario mínimo de 950 euros a 965 y bueno, pues ellos ya van aplicando esa cotización en 14 pagas, lo dividen, lo preparan y bueno, pues hacen sus cotizaciones a la Seguridad Social, que en este caso estaríamos hablando de una base de cotización que se queda en 1.125,83 euros. Y a partir de estas bases de cotizaciones pues se van generando las nóminas, porque hay que generar nóminas, las de septiembre, las de octubre, las de noviembre, las de diciembre, y no hay reglamento para saber cómo hay que generar esas nóminas. Bueno, como ya se sabe que no sacando ese reglamento estamos generando una situación terrible para todas esas cotizaciones, pues lo que se decide es que se da un plazo hasta el 28 de febrero para poder regularizar todas esas cotizaciones que no se han podido hacer porque se ha subido el salario mínimo con carácter retroactivo, pero no se ha indicado cómo hay que cotizar por esa, o cuál es esa base mínima de cotización para el salario. ¿Cuál es ese salario mínimo exactamente? ¿Cómo quedaría esa base para que se pudiera cotizar por ella? Y si no quieres que sigan pasando estas cosas, oye, suscríbete a este canal del emprendimiento, vamos a denunciarlo, vamos a protestar, porque ya no es que suban los costes, ya no es que nos suban los impuestos, que nos suban las cotizaciones, encima es que nos hacen trabajar 2, 3, 4, 5 veces porque no se hacen las cosas bien. Vamos a conseguir ser 1 millón de emprendedores y a ver si entre todos hacemos que esto cambie. Suscríbete. Segundo capítulo. Vamos a ver, ya hemos subido el salario mínimo con carácter retroactivo, pero no publicamos el reglamento para poder cotizar con esa subida. Y no lo publicamos en octubre, y no lo publicamos en noviembre, y no lo publicamos hasta diciembre. ¿Qué pasa durante todos esos meses? Pues que las gestorías, los graduados sociales, todos los encargados de generar esas nóminas y de cotizar por esos trabajadores, pues no saben qué es lo que tienen que hacer
para aplicar esos cambios a las nuevas nóminas. Bueno, pues la mayoría de la gente, por lo que se decía en prensa, se coge esa cantidad que se había dado en prensa, que hablábamos de 900, la subida del salario mínimo interprofesional de 950 euros a 965 euros mensuales, pues la mayoría son 14 pagas, se calcula y finalmente sale una base de cotización de 1.125,83 euros. Bueno, ¿qué nos dicen en ese reglamento de diciembre? Bueno, pues que vamos a tener un plazo hasta el 28 de febrero para poder regularizar todas esas cotizaciones que no hayamos podido hacer porque no había un reglamento. Bueno, el follón ya está servido. Tenemos nóminas que hay que modificar, que hay que volver a calcular esas cuotas de cotización, porque bueno, pues las cosas se hacen así. Se aprueba una ley con carácter retroactivo, una ley que se aprueba a finales de febrero, que afecta desde a finales de septiembre, que afecta desde principios de septiembre, ahí estamos, pues eso, con las prisas y a todo correr, pero es que además no se tiene preparado el reglamento hasta diciembre, con lo que, pues no se puede aplicar de una manera clara. Se puede intuir, y ahí viene el tercer capítulo. Y el tercer capítulo es para todos aquellos que intuyeron y dijeron, bueno, pues estamos hablando de, como os decía, de 950 a 965, 14 pagas, pum, pum, lo calculamos y nos sale una base de cotización de 1.125,83 euros. Pues muchas gestorías, muchos graduados sociales lo que han hecho ha sido cotizar por esa cantidad, porque no había reglamento. Bueno, pues ¿qué pasa cuando se publica ese reglamento? Pues que además en ese reglamento lo que hace la ley es redondear la cantidad. Y en vez de 1.125,83 euros, pues consideran que tiene que ser 1.125,90 euros. ¿Y eso qué hace? Pues que todos los que habían ya asumido que iba a subir esa cotización, se lo habían calculado ellos y así lo habían cotizado, pues también tienen cotizaciones incorrectas, y tendrán que volver a hacer esas modificaciones a la cotización porque han decidido redondear la cantidad. Y el cuarto capítulo, bueno, pues es que tenemos que considerar esas nóminas y esas cotizaciones como anómalas desde septiembre y las tenemos que regularizar. Y bueno, pues han tenido que ampliar el plazo, hasta finales de mayo, quiero decirlo bien, se amplía hasta el 31 de mayo del 2022 para ingresar esas cotizaciones que no se han ingresado y para regularizar esa situación que no se ha regularizado. A ver, en la situación en la que estamos, con el trabajo que hay, con la necesidad que hay de ponerse a generar riqueza, de crear puestos de trabajo, ¿por qué hay que someter al tejido empresarial no solo a una subida del salario mínimo interprofesional, que ya es un tema tremendo, porque al final es más impuestos que hay que pagar por el trabajo? Además lo tiene que asumir el empresario 100%, no hay ninguna ayuda por parte del Estado, ni se sube por decreto y es el empresario el que lo tiene que asumir. Estamos hablando además de que con carácter retroactivo, ya. Pero es que además no nos preocupamos de tener el reglamento a tiempo y cuando lo tenemos decidimos redondear la cantidad para que así incluso los que, pues se habían adelantado al reglamento y habían empezado ya con esas cotizaciones por ese salario mínimo interprofesional que había subido en septiembre, aunque no había reglamento, pues tampoco han sido capaces de cotizar bien porque han decidido redondear esa base mínima de cotización. Con lo que un desastre total y absoluto. ¿Y cuál es el problema? Y aquí viene el quinto capítulo. Y el último capítulo ya de esta historia es que se quiere volver a subir el salario mínimo interprofesional. Y viendo cómo funcionamos, mucho me temo que cuando se suba, pues ya le hemos cogido al gusto esto de subir con carácter retroactivo. A ver si la subida va a ser con carácter retroactivo desde el día 1 de enero y vamos a estar otra vez en la misma circunstancia que estamos ahora, sin saber cuál es la cotización que tenemos que aplicar y generando 100.000 tareas de cálculo, administrativas, de presentación, de rectificación, de corrección, porque no hacemos las cosas bien. ¿Por qué no se aprueba la subida del salario mínimo interprofesional con el reglamento y se aplica a partir del mes siguiente a su publicación en el BOE? ¿No sería lo normal?
porque además así me estás permitiendo a mí tomar mis decisiones. Oye, que me subes el salario mínimo interprofesional, pues igual no quiero mantener esta relación laboral. No, lo hacemos con carácter retroactivo. Y además, como habéis visto, redondeamos la cantidad porque, bueno, pues son unos céntimos de aquí, unos céntimos de allá. Tremendo, tremendo lo que ha pasado con el salario mínimo interprofesional. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Vamos a ver qué pasa con la nueva subida del salario mínimo interprofesional, que ya la están pidiendo, que se está retrasando por eso de la aprobación de la reforma laboral, pero parece que hay intención. Veremos a ver si no es con carácter retroactivo y esperemos que pues se haya aprendido algo del follón que supuso aprobarla en septiembre y, como decíamos, a finales de septiembre con carácter retroactivo y sin tener el reglamento preparado hasta diciembre. Y yo te voy a pedir algo que no tiene subida del salario mínimo interprofesional ni cambio de cotizaciones, que es simplemente que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones y bueno, y si lo que quieres es seguir informado de todo esto que tiene que ver con el mundo del emprendimiento, con los emprendedores, con los autónomos, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.